Bienvenidos. Venimos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, de la licenciatura en Médico General, a exponer en la materia de microbiología y parasitología médica el tema de Bordetella y Francisella. Somos el equipo 4 y este está compuesto de Sánchez Vázquez Marisol, Sandoval Sánchez Luz Angélica, Soto Beso Sonia Ivette y Velarde Ureña Alejandra Miroslava. Continuemos con la exposición. Bordetella. La bordetella es un cocobacilo gram negativo que puede contener flagelos. No está esporulada, y aunque algunas de estas son inmóviles, son bacterias que sobreviven poco tiempo en el medio exterior. Les gustan más las vías respiratorias. También son flora intestinal de ciertos animales. Estas son extremadamente pequeñas. Aquí les dejo la taxonomía de su dominio, la clase, el orden, la familia y el género Bordetella para que lo conozcan y tengan más a detalle una ficha de lo que es el género Bordetella. Lo repito, esta es de respiración aeróbica estricta, lo que le permite enriquecerse con la catabolización de carbohidratos y formar energía a partir de aminoácidos. Para conocerlas se necesita un cultivo, ya que son bastante exigentes, y así se puede aislar lo que es Bordetella, enriqueciéndose con un medio de cultivo de ácidos grasos saturados y sangre, que esta preparación se llama agar de Border and Go. Se necesita una temperatura de 35 a 37 grados aproximadamente. También se necesita la presencia de nicotinamida y de derivados del sulfuros, como cisteína o factores 5 y 10. Esto dependerá de un 60-70% lo que se necesite para el cultivo. Ya que conocemos a detalle lo que es Bordetella, veamos los tipos que existen. Hay varias especies del género, son muy contagiosas e importantes en el ser humano. Comenzando con la Bordetella pertussis, que es por mucho la más importante, debido a que es la causa de la clásica tos ferina. Continuando con la Bordetella parapertussis, que esta puede producir una enfermedad muy similar o semejante a la tos ferina, pero menos grave que lo que produce la Bordetella pertussis. Continuando con la Bordetella bronquioséptica, produce enfermedades en animales como la tos de los perros y conejos, y solo a veces produce enfermedades respiratorias en el ser humano, pero de una forma menos grave que la Bordetella pertussis. Continuando con la Bordetella ginsii, esta produce bacteremias o enfermedades respiratorias y artritis. Continuando ahora con Bordetella holzheims, que esta solo produce en pacientes inmunodeprimidos. Y por último, la Bordetella trematum, que esta se da en heridas y otitis media. Recapitulando lo que es Bordetella pertussis y parapertussis, estas tienen un rango muy similar, ya que su ADN es homólogo y da de 72 a 94% de similitud, por lo que se puede generar las tos ferinas, pero varía la diferencia de gravedad, que esto lo veremos más a detalle con mi compañera. Ahora veremos la historia de la Bordetella, enfocándonos un poquito más en lo que da en Bordetella pertussis, desde sus comienzos hasta la actualidad. Todo comenzó en 1870, en donde describieron la existencia de hongos en niños, y esto creyeron que era la tos ferina, mas sin embargo le empezaron con el nombre de coqueluche. Para 1901, los experimentos de los científicos Joshman y Krause aislaron en agar sangre un pequeño bacilo y lo llamaron Bacillus pertussis. De aquí, en 1906, Jules Bordet y Octave Gingold describieron el bacilo de Bordetella pertussis, lo describieron totalmente y le dieron el nombre tos ferina humana. De aquí, como aún no conocían o desconocían mucho sobre este bacilo de Bordetella pertussis, dieron muchos años de investigación, desde 1906 a 1915,
la creación de múltiples cultivos de Bacillus pertussis para tener una descripción más grande y darles el reconocimiento de que sí era tosferina humana. Para así, a los años 20 o 30, se ubican en los documentos los primeros ensayos de vacunas antipertussis, ante estos Bacillus pertussis, pero esto solo ocasionó unas epidemias más grandes, dando así a muchas muertes o dando así muchas incubaciones de los Bacillus pertussis en humanos. Para las décadas que fue una catástrofe hasta crearse una pandemia mundial. De aquí se creó la primera vacuna o se produjo oficialmente para los niños hasta 1949 y se dieron la vacuna de DTaP, que esta es una vacuna en conjunto con la difteria, los tétanos y la tosferina. Esta va a ser para su prevención y que se está utilizando hasta la actualidad en los niños. Aquí, llegando a la actualidad, sigue siendo endémica a nivel mundial y se calcula que la Bordetella pertussis al año hay más de 16 millones de infecciones. Esto nos da un panorama histórico de cómo empezamos creyendo que era coqueluche a cómo llegamos a dar una epidemia o pandemia mundial por la vacunación de antipertussis, a llegar ahora sí a la vacuna total de la DTaP para los niños para la prevención de estas enfermedades como difteria, tétanos y enfoque de tosferina, y a la actualidad que no podemos erradicarla, pero sí podemos prevenirla. Ahora nos enfocaremos en Bordetella pertussis. Es un cocobacilo gram negativo. Son no fermentadores, pero pueden oxidar aminoácidos como fuente de energía. Cabe mencionar que son aerobios estrictos. La pared celular de la Bordetella pertussis tiene una estructura típica de las bacterias gram negativas, pero el lipopolisacárido de la membrana externa difiere en forma significativa en cuanto a estructura y actividad biológica con respecto al de las enterobacterias. En su superficie, esta bacteria exhibe una proteína de tipo bastón, llamada hemaglutina filamentosa, y es llamada así debido a su capacidad de unirse a los eritrocitos y aglutinarlos, pero de esta les hablaré más adelante. La superficie de la bacteria también contiene otras estructuras adhesivas que incluyen pelos y una proteína de membrana externa llamada pertactina, que son adhesinas. Y finalmente, para su crecimiento in vitro necesita de incubación prolongada en medios enriquecidos con carbón vegetal, almidón, sangre o albúmina. La Bordetella pertussis produce enfermedad en el ser humano, que es la tosferina. Cabe mencionar que el ser humano es su único reservorio. La introducción de la inmunización entre los años de 1940 a 1949 redujo en forma notable la enfermedad. La tosferina es una enfermedad de distribución mundial altamente contagiosa y endémica en cualquier época del año. Se estiman alrededor de 50 millones de casos y 300.000 defunciones anuales por tosferina. En América se estima de 15.000 a 34.000 casos por año, y esta afecta al 80 a 90% de personas no inmunizadas, principalmente niños menores de 1 año. Ahora veremos los factores de virulencia. Primero están las fimbrias, que se unen a las células de los mamíferos. Aunque no se conoce su papel en la enfermedad, se sabe que estimulan la inmunidad humoral. También está la hemaglutina filamentosa y la pertactina, que son necesarias para el anclaje a las glucoproteínas sulfatadas en las membranas de las células ciliadas de la tráquea, y se sabe que son muy inmunógenas. Tenemos que el principal factor de virulencia de la Bordetella pertussis es la toxina pertusoide, y la toxicidad sistémica se va a deber principalmente a esta. Entre sus características tenemos que es una toxina AB producida a partir de un solo perón, como una subunidad enzimática y 5 subunidades de fijación, que se ensamblan en la toxina completa sobre la superficie de la bacteria. Las subunidades fijadoras median la unión de la toxina con las fracciones de carbohidratos en la superficie de la célula hospedadora. Entonces, la subunidad enzimática se internaliza y modifica la proteína G por ribosilación de ADP, con lo cual se afecta la actividad de la adenilato ciclasa, provocando un aumento en los valores de AMPC cíclico y el incremento consiguiente de las secreciones respiratorias
y la producción de moco, que es lo que caracteriza el estado paroxístico de la tosferina. Continuando con las toxinas, tenemos que la toxicidad localizada va a estar mediada por la toxina dermonecrótica y por la citotoxina traqueal. La toxina dermonecrótica produce isquemia y la citotoxina traqueal inhibe el movimiento de los cilios, alterando los mecanismos normales de limpieza en el árbol respiratorio, lo que va a provocar la aparición de la tos paroxística, que es característica principal de la tosferina. Ahora veremos las manifestaciones clínicas. La enfermedad en la cual está implicada principalmente la Bordetella pertussis es la tosferina. La infección se inicia cuando los aerosoles infecciosos son inhalados y las bacterias se adhieren y proliferan en las células epiteliales ciliadas. Después de un periodo de incubación de 7 a 10 días, el paciente típico presenta la primera de las 3 fases, que es la fase catarral. Se parece a un catarro común, con rinorrea serosa, estornudos, malestar general, anorexia y febrícula. Durante este estadio se produce un pico en el número de bacterias y como aún no se ha diagnosticado la causa de la enfermedad, los pacientes con esto suponen un riesgo más elevado para sus contactos. Después de 1 a 2 semanas comienza la fase paroxística. Durante este periodo, las células epiteliales ciliadas son expulsadas del árbol respiratorio y se altera la eliminación de la mucosidad. Esta fase se va a caracterizar por los típicos paroxismos de la tosferina, que es una serie de toses repetidas seguidas de un estridor inspiratorio. Es frecuente la producción de mucosidad en el aparato respiratorio, la cual es parcialmente responsable de la obstrucción del flujo aéreo. Los paroxismos acaban generalmente con vómitos y un estado de agotamiento. Durante esta fase también existe una marcada linfocitosis. Cabe mencionar que los pacientes afectados pueden sufrir hasta 40 a 50 paroxismos al día durante el acme de la enfermedad. Después de 2 a 4 semanas, la enfermedad entra en la fase de convalescencia. En este momento los paroxismos disminuyen en número y en gravedad, pero pueden aparecer complicaciones secundarias. Esta presentación clásica de tosferina no puede observarse en los pacientes con inmunidad parcial o en los adultos. Estos pacientes pueden tener antecedentes de tos crónica persistente sin estridor o vómitos. Dado que esta presentación no es distintiva, es importante que se realicen pruebas diagnósticas adecuadas para Bordetella y otros patógenos bacterianos respiratorios y virales. Este es un video de la tos que se presenta en la tosferina. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Estas para detectar la Bordetella pertussis. Les enlisté los pasos a seguir para realizar este tipo de pruebas, comenzando con las muestras. Las muestras se sacan con los hisopos nasofaringeos, denominados NP. Se utilizan con la solución salina y son las muestras preferidas. Estos hisopos deben tener punta dracón o rayón. Y también en adultos se puede utilizar las gotitas expulsadas directamente en el portaobjetos para tos, frente a la boca del paciente durante este método. Continuamos con la prueba de anticuerpos fluorescentes directos. El reactivo del anticuerpo fluorescente se puede utilizar para examinar las muestras de frotis nasofaríngeas. Sin embargo, puede haber resultados positivos falsos y negativos falsos, ya que tiene una sensibilidad del 50%. Pero estas pruebas son útiles para identificar la Bordetella pertussis después del cultivo en medios sólidos, que es el siguiente paso. Aquí, en el cultivo, se utilizan los hisopos, los NP, se cultivan en un medio sólido. Los antibióticos en este medio tienden a inhibir otra microbiota respiratoria, pero permiten la proliferación de Bordetella pertussis, en donde se identifican los microorganismos mediante la tinción inmunofluorescente o por la aglutinación en portaobjetos con un antisuero específico. Sigue o pueden también hacer la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, la PCR. Este es el método más sensible para diagnosticar la tosferina. Deben incluir sensibilizadores tanto para Bordetella pertussis como para Bordetella parapertussis, pues se dispone de esta prueba, deben de reemplazar la otra prueba, que es la de anticuerpos fluorescentes que vimos anteriormente. Aquí, los puntos efectores pueden existir y pueden mostrar reacciones cruzadas con otra especie de Bordetella. Con el último paso es el diagnóstico serológico. Este se
hace por la producción de anticuerpos de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Tienen lugar después de una exposición a bordetela-pertussis, y tales anticuerpos pueden detectarse con inmunoanálisis enzimáticos. Esta prueba son de poca ayuda diagnóstica, pues fundamentalmente debido a que hay un aumento de anticuerpos de aglutinación, sino que estos anticuerpos se crean después de la tercera semana de la enfermedad, entonces no nos ayuda para un diagnóstico inmediato. Y así se pueden dar los pasos para realizar este tipo de pruebas diagnósticas. Los antibióticos pueden mejorar la evolución clínica y reducir la infectividad, en particular durante las fases precoces de la enfermedad. Sin embargo, la convalecencia depende de la rapidez y el grado de regeneración de las células epiteliales y la Los macrólidos, como la eritromicina, acitromicina y la eritromicina, son eficaces para erradicar los microorganismos. Sin embargo, este efecto tiene un valor limitado, ya que la enfermedad generalmente no se reconoce durante el periodo de máxima contagiosidad. En general, la acitromicina y la claritromicina se toleran mejor y son los macrólidos preferidos. En pacientes con intolerancia a los macrólidos se pueden recibir trimetroprima, sulfametoxazol o fluoroquinolonas. Ahora la prevención. Para ello es necesaria la vacunación. El calendario de rutina de vacunación contra la tosferina en México. Ahora viene la vacuna francisela. hexavalente, que contiene la vacuna DPAT con un componente celular de pertussis, la vacuna inactivada contra poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B, que se administran a los 2, 4 y 6 meses de edad, con un refuerzo a los 18 meses. También dosis de vacuna DPT, que esta sí tiene componente de pertussis de célula entera a los 4 años de edad. Bueno, en este caso hablaremos más específicamente de Francisella tularensis. Esta es la responsable de la tularemia, a la que también se le conoce como fiebre granular o fiebre de los conejos, fiebre de la mosca, del ciervo o fiebre de la garrapata. Estos son tan solo algunos de los vectores que pueden transmitirla. Es por esto que se le conoce como un patógeno zoonótico. Más específicamente pertenece a las gamma-proteobacterias. Un patógeno zoonótico quiere decir que es una enfermedad que puede ser transmitida de animales a los seres humanos. Es por esto mismo que tiene una amplia distribución en reservorios tanto animales como en los medios acuáticos. Entonces, estamos hablando de Francisella tularensis. Esta tiene varias especies, bueno, subespecies. Tenemos la tularensis, que es la tipo A, la holártica, tipo B, y media asiática. En esta clase nos enfocaremos en la tularensis, que es la cepa más virulenta y también la más patógena para el ser humano. Esta está relacionada principalmente con conejos silvestres, garrapatas y moscas tábano, que son los principales vectores. Su transmisión, como ya les dije, es por vectores. Es decir, se transmite al ser humano por artrópodos y moscas que pueden picar, o también podemos tener contacto directo con tejido infectado, con tejido animal infectado. Puede ser por aerosoles o por ingerir agua o alimentos contaminados. Aquí podemos ver un poco la idea más clara de cómo es la transmisión por vectores. Puede ser por el perro, pero realmente se puede contener. Lo podemos eliminar, puede ser por contacto directo, puede ser por la picadura de algún mosquito o de alguna mosca que pique algún roedor. Realmente es toda una cadena, un ciclo vicioso aquí. Ahora, ¿cuál es su morfología? Bueno, esta tiene una morfología muy similar a la de la brucela. Pertenece a los cocobacilos gram negativos y suelen ser de un tamaño muy pequeño. Es de 0,2 por 0,2 a 0,7 micrómetros. Entonces, este también presenta una tinción leve, débil. Son bacterias aerobias estrictas, son microorganismos inmóviles y presentan una delgada capa lipídica. Pero, por ejemplo, las cepas más virulentas, la cápsula es rica en lípidos. Y se puede decir que son
exigentes desde un punto de vista nutricional, ya que para la mayoría de las cepas requieren cisteína, por lo cual estas van a crecer en medios de cultivo que tengan cisteína añadidos. Además de que, como nota extra, los cocobacilos gram negativos tienen una necesidad de compuesto sulfidrilo. Respecto a su patogenia, tenemos que se les llaman patógenos intracelulares. Esto es más que nada porque pueden sobrevivir por tiempos prolongados en los macrófagos, principalmente del sistema reticulo endotelial. Es decir, tienen una capacidad para multiplicarse en diversos tipos celulares, incluyendo principalmente hepatocitos y macrófagos. De hecho, esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque tenemos que hablar aquí ya del cuadro clínico, pero realmente el cuadro clínico va a depender de cómo es la infección y dónde está. Entonces, al ser un patógeno intracelular, ¿cómo lleva a cabo esta acción? Bueno, esto lo hace a través de la secreción de proteínas. En la imagen podemos ver cómo es que entra la bacteria y es atrapada por el fagosoma. Entonces, esta va a secretar ciertas proteínas que no se sabe exactamente cuáles son, pero se cree que su mecanismo es que lo que va a hacer es que va a bloquear a la NADP oxidasa, NADPH oxidasa, y también va a detoxificar especies reactivas de oxígeno, a los ROS. También, como nota, es que se puede resistir a la acción de los PAMs. Y también, bueno, todo esto es lo que va a llevar a que pueda escapar hacia el citosol del macrófago, y aquí es donde se va a replicar. Se va a replicar, y de hecho esta es una de las características más importantes para su virulencia, para su mecanismo de acción. Contiene una cápsula polisacárida que se dice que es antifagocítica porque la va a proteger de la acción de la muerte mediada por el complemento. También, como nota, tenemos que la francisella se asocia con los autofagosomas, pero realmente este mecanismo de acción es desconocido, no se tiene claro cómo funciona aquí. Y también se dice que la francisella puede inducir la muerte celular del hospedero. También tenemos a la endotoxina, que al igual que todos los bacilos gram negativos, pues su endotoxina sería el lipopolisacárido, está presente aquí. Solamente que en el caso de la francisella, pues esta va a tener una actividad un poco menor, es decir, un tanto inferior, porque es poco inductor de citocinas proinflamatorias. Sin embargo, este es su principal factor de virulencia. También cabe destacar que la multiplicación intracelular es un aspecto también fundamental para su virulencia, como ya vimos. Entonces sabemos que la francisella es altamente infecciosa. La penetración de la piel o las mucosas o la inhalación de incluso hasta 50 microorganismos puede inducir infección. Es más frecuente que los microorganismos entren a través de abrasiones en la piel, y de hecho de 2 a 6 días ya sobreviene una pápula inflamatoria ulcerosa. También los ganglios linfáticos regionales aumentan de tamaño y pueden volverse necróticos, pero todo esto ya lo veremos un poco más cuando hablemos de las enfermedades tal cual y su cuadro clínico. En el caso de su inmunidad, tenemos que se da una respuesta inflamatoria innata. Esta es de alta intensidad porque se va a producir el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, los cuales tienen un papel clave para el control de la replicación bacteriana en macrófagos durante la fase inicial de la infección. Pero también, claro, se va a dar una respuesta inmunitaria celular. De hecho, esta tiene una gran participación en la resistencia a la reinfección. Lo que pasa aquí es que los linfocitos T específicos van a activar la erradicación intracelular, que va a ser mediada por los macrófagos en las fases tardías de la enfermedad. Y por supuesto podemos mencionar a los linfocitos B, que tienen importancia, simplemente este es un tanto menor para la destrucción de este patógeno intracelular facultativo. Y pues por último se dice que una infección adquirida de manera natural parece que va a conferir inmunidad para la larga duración. En cuanto a la incidencia de francisella, la mayoría de las infecciones se manifiestan en verano debido a una mayor exposición a las garrapatas. Sin embargo, aumenta los casos cuando el invierno es cálido y después es un invierno húmedo,
Esto ayuda a la proliferación de las garrapatas. La Francisella tularensis, hay dos tipos de cepas, que es la tipo A y la tipo B, donde la tipo A tiene predominio en regiones áridos, que se limita en las regiones de Norteamérica, mientras que las cepas de tipo B predominan en hemisferios norte, en lugares cercanos a los ríos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que las infecciones de tipo A tienen mayor incidencia a la exposición de lagomorfos, que son conejos, libras y gatos. Y las infecciones de tipo B se asocian a roedores y gatos, pero a lagomorfos no. Las infecciones por garrapatas duras, que son artrópodos mordedores, se asocian principalmente a las cepas de tipo A. En la clínica, las enfermedades causadas por tularensis son varias, que son úlcera glandular, óculo glandular, tifoidea, neumonía, orofaringe, gastrointestinal. Sin embargo, la más frecuente es la úlcero-glandular, que inicia como una pápula que se caracteriza por ser dolorosa, la cual se localiza en el lugar de la mordedura de la garrapata o por una inoculación directa del microorganismo. Sin embargo, puede proliferar a una úlcera con centro necrótico y borde elevado. En la óculo-glandular, los pacientes pueden presentar conjuntivitis, adenopatías regionales, dolor ocular, enrojecimiento ocular, hinchazón y secreción ocular, y esta se debe a una contaminación directa en el ojo. En la glandular se presentan adenopatías inflamadas. En la tifoidea, signos de sistémicas de sepsis. En la neumonía o neumónica se debe a la inhalación de aerosoles infecciosos. Si no se encuentra el microorganismo en los hemocultivos rápido, la incidencia de mortalidad es elevada. Y por orofaringia y gastrointestinal se debe a la ingesta del microorganismo. En cuanto al cultivo y el tratamiento, la tularensis no puede crecer en agar sangre, ya que para que crezcan los medios deben ser enriquecidos con cisteína, por lo cual crecen en agar chocolate o en agar carbón tamponado y extracto de levadura, que es el BCIE. Y para que los hemocultivos den un resultado más certero, se deben incubar por lo menos una semana o si se puede más tiempo. La turelemia se diagnostica si se detecta un aumento de los 4 o más de los anticuerpos. Sin embargo, los anticuerpos como la IgG, la IgM, la IgA pueden permanecer durante años. Esto dificulta el diagnóstico para saber si la enfermedad es actual o es pasada. El tratamiento de elección es la gentamicina, y para infecciones leves se administra doxiciclina y ciprofloxacin. Producen beta-lactamasa, por lo cual el uso de penicilinas y cefalosporina se podría decir que inútil. Y hasta la actualidad no hay una vacuna que se pueda utilizar que sea eficaz. Como por último, este microorganismo es muy infeccioso, por lo cual se debe tener medidas preventivas muy estrictas en la hora de la toma de las muestras. El uso de guantes es indispensable. Las grietas cutáneas, las mucosas, son un medio por el cual el microorganismo puede atravesar, por lo cual se deben utilizar protector ocular. Y el trabajo debe realizarse en cabinas de riesgo biológico. Estas son las bibliografías que utilizamos y esperamos que hayan podido comprender el tema, y si tienen alguna duda nos las puedan hacer llegar.